Bueno, una vez tenemos nuestra base de datos espacial, vamos a proceder a hacer el dibujo con la capa lote y vamos a, de alguna manera, a darle, pues, como ese contorno, ¿cierto? Tenemos varios métodos. Uno es pasar la polilínea por encima, la otra es copiar el elemento, pegarlo, lo explotamos y lo movemos al punto de empalme donde debe estar y quedamos listos. Ahora bien, en este momento yo voy a adicionar unos puntos y voy a tener una tabla, voy a poner una visualización acá. Tabla número 1, cuadro de coordenadas geográficas. Tenemos estos 3 cuadros de coordenadas, ¿cierto? Observen lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a adicionar vamos a adicionar estos puntos dentro de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pues le decimos en Home, crear herramientas de grupos de puntos. Y vamos a generar los vértices de manera automática. Le digo que la descripción es lindero. Y observen qué es lo que pasa en la medida en que yo ingreso los puntos. Yo tengo el punto 11, voy a dar clic para el 12. Observen cómo aumentan inclusive las líneas, ¿cierto? Entonces, si le ponemos cuidado a esta parte, tenemos algo, y es que yo el punto 11 lo tengo incluido dentro de una tabla que fue creada con un grupo de puntos que me incluía todos los puntos, ¿cierto? De manera particular o de manera inicial no se tenía concebido, ¿verdad?, que este es el único grupo de puntos que existe, ¿cierto? Ahora, yo lo que tengo que hacer es separar esto de manera que yo pueda eliminar estas tablas tranquilamente y pueda hacerlo. Entonces, vamos a decir predio 2, ¿cierto? Y vamos a nombrar este como predio 3. Entonces, rápidamente, sobre grupos de puntos le digo nuevo. En nuevo grupo de puntos le digo predio de estudio 3. Y el estilo le va a poner punto y descripción. Aplicar y aceptar. En ese momento vamos a crear otro grupo de puntos que se llame predio de estudio 2. Ahora bien, vamos a coger el predio de estudio 2 y sabemos de que el predio de estudio 2 está comprendido entre los puntos
1 y 8. Pues doy clic derecho sobre el predio 2, le digo Properties, y en Properties, dentro de las pestañas hay una que dice Incluir, Include, que es la cuarta. Y le digo por un rango de números, ¿cierto? Le voy a decir que vamos del 1, voy a copiar el guión que quiere decir hasta, es decir, hasta el 8. Es decir, cuando pongo el guión quiere decir de que me voy del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí termina, ¿cierto? Ese es como la primera forma en la que yo puedo incluir puntos a un grupo de puntos. Y le digo aplicar y le digo aceptar. Ahora bien, lo mismo pasa con el predio 2. Properties, incluir. Y el predio 2 está comprendido entre qué puntos. No sé si alguno recuerda acá rápidamente. Entre el punto 11 y el punto 16. Include. Y le digo del 11 al 16. Aplicar y aceptar. Listo. Ahora bien, estas tres tablas responden o obedecen a la generalidad de la cantidad de grupos de puntos que hayan generado, al total, a esa bolsa grande que dice All Points. Esas tres tablas obedecen a la generalidad de toda la cantidad de datos que tenemos ahí. Ahora bien, en el predio 2, lo que va a hacer es generar las tablas. Le digo annotate, pues las tablas tal como las creamos ahorita. Lo importante acá es que ya me va a arrastrar el estilo que haya creado. Adicionar tablas, le digo adicionar en este formato, toco el predio número 3 para este de acá que tengo. Le digo OK y tengo mi tabla. Coordenadas magnas Islas Colombia, Bogotá son. Ahora voy a agregar las coordenadas geográficas del predio número 2. Perdón. Es del predio número 3 el que estamos haciendo. Este es el 3. Coordenadas. Selecciono el punto predio número 3, aplicar y OK. OK. Observen que ahí está. Y voy a crear la parcela para ese punto. Crear parcela a partir de objetos, toco la polilínea. Voy a dejar las mismas propiedades, que se generen los segmentos de manera automática y que no me borre la entidad existente, que es esa línea que estoy tocando. Y acá tengo el predio. ¿Qué sigue de acá? Generar la tabla. Generar la tabla de parcela, donde adiciono las líneas, toco las entidades
Digo que lo convierta en tag mode. Ya les expliqué antes eso. Y observen, tenemos nuestro cuadro de coordenadas. Nuestro cuadro de distancias, rumbos, norte inicial, norte final, este inicial, este final y el número de la línea. Voy a hacer lo mismo. Recuerden de que esta es la general. Ahora voy a hacer lo mismo con la tabla con las tablas de puntos para el predio número 2. Digo establecer predio número 2, aplicar y aceptar. Voy a hacer rápidamente. La tabla de coordenadas geográficas. Predio número 2, aplicar y aceptar. Ok. Ya tenemos este predio convertido. Entonces, acá es donde vamos a encontrar como las diferencias. La configuración, adicionar puntos de línea, toco los elementos y me dice que los va a generar en una tabla de líneas de manera independiente. Entonces, pónganle cuidado. Si yo me voy a ver las tablas, en este momento, voy a mostrar acá, en la parte superior, el predio número 2, en la parte inferior, el predio número 3, y en la parte inferior, y observen, la tabla 1 va con puntos del 1 al 8, la tabla 2 va con puntos del 11 al 16, y la tabla general que creamos con el descriptor All Points, o sea, con el grupo de puntos All Points, con todos los puntos, va del 1 al 8, ¿cierto? Se brinca el 9 y el 10 y empieza en el 11 y termina por allá en el 16, ¿cierto? Entonces, esa es como la conclusión. Esta tabla, uno la necesitaría pues para nada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando nosotros estamos trabajando necesitamos focalizar la información y que quede debidamente distribuida, ¿cierto? Entonces, vamos a suspender acá esta grabación y vamos a tocar un tema que son los grupos de puntos, son la importación de puntos, exportar estos puntos que tenemos acá, vamos a modificar algo, inclusive vamos a hacerlo de una vez. Las distancias están, de todo esto están en milímetros, están al centímetro, metros, decímetros, centímetros, después del punto. ¿Cómo hacemos para editar o para que nos muestre, por ejemplo, 3 decimales, o 2 decimales, o 4 decimales? Vamos a tocar acá, distancia, vamos a tocar la tabla, clic derecho, propiedades de tabla, para que no nos quede esto. Y le digo en distancia, donde dice segmento. Selecciono precisión, le digo tres cifras después del punto, las cargo
le digo que me la deje en Arial y le digo OK. Digo aplicar y aceptar. OK. Entonces observen de que no solamente se editó en esta tabla, sino en todo el estilo de la tabla. En toda parte donde sale una distancia, me va a salir con 3 cifras después del punto, ¿cierto? Suspender por acá grabación para que hagamos algo.